Aguanto porque estoy con la voz que da para lo que da. Bueno, comenzamos. Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a esta tercera charla de la Virtual Infer 2023. Para los que no me conozcáis, yo soy Laura, soy asociada y colaboradora de la Asociación Red Nacional Infértiles y voy a estar esta tarde acompañándose en la charla. Hoy vamos a hablar de la donación de gametos, un acto de generosidad que nos ayuda a dar vida a muchas familias que luchamos contra la infertilidad. Y para ello contamos con el doctor Borja Marqués, del Instituto Marqués, director médico. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo... Dime. Nada, solo recordar que tras la charla el doctor podrá ir bueno, contestando a las dudas y preguntas que os puedan ir surgiendo. Podéis empezar a escribirlas por aquí, por el chat. Y nada, que este es un tema muy recurrente en la asociación. Recibimos pues, bueno, muchas dudas y muchos miedos acerca de este tema y yo creo bueno, que viniendo del debate que venimos sobre el duelo gestacional y con esta charla va a quedar todo mucho más claro. Así que cuando quieras comenzamos. Hola a todos. Lo primero, pedir disculpas por mi voz. Estoy con un catarro horrible, pero son unas jornadas muy importantes y no quería dejar de estar aquí para intentar aportar al menos lo que podamos, ¿no? Entonces, la donación de gametos sí es un tema muy interesante, muy amplio, que hay muchísimos temas para hablar dentro de este campo y bueno, simplemente intentaremos hacer una visión un poquito general y a partir de ahí, pues con las dudas que haya, pues intentar ayudar. Voy a ver, exacto, ya lo tenemos. Bueno, pues yo soy Borja Marqués, soy el director médico de Institut Marqués. Y lo primero, pues una diapositiva quizá no puede faltar, ¿no? Hablando de un tema, pues ¿qué es este tema? ¿Qué es la donación de gametos? La donación de gametos, primero, ¿qué es un gameto? Un gameto es la célula reproductiva. Pueden ser óvulos o pueden ser espermatozoides. Para hacer una donación de óvulos, de los gametos femeninos, tenemos que hacer una fecundación in vitro, que comúnmente se llama como ovodonación. Entonces, para esto debemos hacer una técnica de reproducción asistida, que consiste en hacer una fecundación in vitro, que es estimular a una donante de óvulos para que genere más óvulos de lo normal, porque en un ciclo normal se genera un óvulo, a veces dos, pero lo normal es uno. Pues la estimulamos para que haya más de uno y estos óvulos se recuperan y se llevan al laboratorio. En ese momento, estos óvulos de la donante los fecundamos con semen de la pareja o semen de otro donante en caso de ser necesario. Ahí se crean los embriones y posteriormente el embrión resultante se transfiere al útero de la paciente que requería esta donación de óvulos. La donación de espermatozoides es más sencilla. Al final, obtener espermatozoides es mucho más sencillo que obtener óvulos. Eh, y al final pues lo pueden requerir diferentes tipos de paciente, ya sean mujeres solteras, mujeres lesbianas o varones que necesitan una donación de semen. Vale, a partir de aquí, ¿cuándo está recomendada una donación de óvulos? Pues ahí hay bastantes posibilidades, ¿no? Hay una que es las mujeres de edad reproductiva avanzada, mujeres a partir de los 44, 45 años, que es en general, es verdad que es una de las causas más frecuentes, pero habitualmente es de la única que se habla, ¿no? No, es que ya tiene 48 años y ahora quiere ser madre y necesita la ovodonación. Sí, es verdad que hay muchas pacientes en esta situación, pero también hay muchas que no. Por ejemplo, mujeres en menopausia, sobre todo menopausia precoz. Tenemos pacientes con una menopausia a los 28, a los 30, a los 35 años. Esto no es normal. Pueden ser mujeres que no pueden utilizar sus óvulos debido a causas genéticas. Es verdad que en España tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico genético de determinadas enfermedades eh, que sean muy graves para la descendencia para seleccionar embriones sanos. Pero esto no siempre es posible. Por ejemplo, hay enfermedades mitocondriales, que la mitocondria es una
es una organela, es una zona dentro de la célula que se encarga de la respiración celular, de generar la energía, y a veces hay enfermedades hereditarias por la genética de estas mitocondrias, y esto a día de hoy eh, no se puede, no se puede hacer nada, digámoslo así. Sí, hay casos especiales en Inglaterra, etcétera, pero en general no se puede hacer nada más que una ovodonación. Después hay mujeres que nacen sin ovarios por diferentes alteraciones. Pueden ser pacientes que se repiten ciclos de fecundación in vitro y no se consigue el éxito, ¿no? Y hacemos estudio masculino y parece que no es una causa masculina, y al final no nos queda más remedio ante esa repetición de fecundaciones in vitro fallidas que ofrecerle una ovodonación a la paciente. Y después pacientes oncológicas, que en los tratamientos de quimio-radioterapia pueden provocar un fallo ovárico precoz. Entonces, aún así, es verdad que muchas de las pacientes que requieran un tratamiento de ovodonación o a quienes se le haya propuesto, pues es verdad que probablemente muchas tengan una edad reproductiva avanzada. No tiene nada que ver con la edad biológica. Al final, la esperanza de vida en los últimos 100 años en nuestro país ha pasado de los 35, 40 años a los 86 años de esperanza de vida de las mujeres actualmente. El resto de órganos envejecen mejor, han tolerado este aumento de esperanza de vida, los riñones, el hígado, el cerebro, pero los ovarios no. Tenemos tasas de fertilidad del 1500, 1600, 1700 que son exactamente las mismas que actualmente. Los ovarios no han aumentado su vida útil con el aumento de la esperanza de vida de la especie humana. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Y qué sabemos? El gráfico que veis es el porcentaje de embriones sanos de una pareja completamente sana según la edad de la mujer. Entonces hay que saber que en una mujer de 43 años o más, aunque esté sana completamente, el porcentaje de embriones sanos será inferior al 10%. Y esto hay que tenerlo claro, porque podemos estar perfectos, completamente sanos, incluso con una buena reserva ovárica. Pero la tasa de embriones sanos se asocia únicamente a la edad biológica. Y entonces esto es importante. Por lo tanto, por eso tratamientos de fecundación in vitro con óvulos propios a partir de los 43 años tienen una tasa de nacido vivo muy baja. Y ahí cualquier especialista de fertilidad en una primera visita tiene que explicar, ojo, las tasas de éxito con óvulos propios son bajas, que sepas que existe la ovodonación. Después cada pareja y cada mujer decidirá con esa información qué tratamiento quiere hacer, pero es importante que siempre se explique. ¿Cuándo está recomendada una donación de semen? Bueno, pues hay dos casos muy claros, mujeres sin pareja masculina y parejas lesbianas. En este caso está claro que no hay un semen dentro de la pareja con el que trabajar, por lo tanto, si quieren un embarazo, requiere de ir a buscar a un donante de semen. Otros casos, varones con azoospermia, que por el motivo que sea no generan espermatozoides, puede ser una azoospermia por una vasectomía, puede ser una azoospermia por una, una obstrucción de los canales, pueden ser varios motivos que provoquen que no haya espermatozoides que podamos utilizar. O por un factor masculino moderado o severo, problemas de concentración, de movilidad, de vitalidad, que provocan fallos de fecundación in vitro. En general, unos óvulos sanos y jóvenes consiguen que seminogramas muy alterados puedan ir bien. Entonces, es verdad que aunque si hay espermatozoides hay que intentarlo. Hay que saber las probabilidades, hay que hacer un buen diagnóstico andrológico y hay que explicar a los pacientes qué riesgo tienen de que vaya bien o de que vaya mal. Pero en caso de intentarlo, que no funcione y que haya un factor masculino importante, pues hay que saber que existe la posibilidad de utilizar un donante de semen. ¿Cuáles son los aspectos legales más generales en nuestro país sobre la donación? Pues hay que saber que la donación es anónima. La ley de fertilidad española indica que la donación debe ser anónima, debe ser voluntaria, el donante tiene que estar completamente informado y no es remunerada como tal. Es cierto, porque todos lo sabréis, que esto sale siempre, ¿no?
¿Pero por qué donan los donantes? Sí hay una compensación económica. No es un pago, no es una remuneración, es una compensación económica por las molestias. Y como que las molestias son más importantes en el caso de las donantes de óvulos, porque deben someterse a una hormonación y someterse a una intervención quirúrgica, requieren de más controles, pues su compensación económica por las molestias es superior porque tienen más molestias. Y después la afiliación es indiscutible. Estamos en un país con un Estado de derecho serio y aunque algún día se decidiese cambiar la ley, lo que no cambiará es que la donación ha sido anónima hasta el momento en que la ley cambie, sí cambia en algún momento, y no será con carácter retrospectivo. Las donaciones que estamos haciendo hasta el día de hoy y mientras la ley sea la que tengamos, serán anónimas siempre, porque no sería serio que esto cambiase de manera retrospectiva. Por lo tanto, esto los pacientes tienen que estar tranquilos. Eh, a día de hoy la donación es anónima, para bien o para mal. Sabemos que hay pacientes que quieren hacer donaciones no anónimas y hay otros países de la Unión Europea donde eso puede ser, pero en España la donación es anónima. Y el siguiente punto es que la ley no solo dice que la donación es anónima, la ley dice que los donantes deben ser seleccionados por el equipo médico del centro en base a las características de la paciente. Por lo tanto, somos nosotros, los especialistas del centro, quienes debemos seleccionar a la donante idónea para cada paciente. Los pacientes no pueden solicitar, oye, pues yo quiero una donante o un donante con estas características o con estas otras. Debemos adecuarnos y acercarnos siempre lo máximo posible a las características de esta pareja. ¿Existen otros tipos de donaciones en Europa? Sí, hay países como Irlanda, como Inglaterra, como Finlandia, como Portugal, que han ido cambiando sus leyes para que la donación sea conocida. En general, la mayoría de países en Europa lo que se hace es que aunque la donación sea no anónima, es anónima inicialmente y son los nacidos de estos tratamientos quienes reciben una información para poder conocer los datos del donante cuando cumplen una determinada edad. Hay otros países como Estados Unidos que les donación conocida completamente y hay bueno, pues la posibilidad incluso de escoger al donante, ¿no? Pero es algo que queda muy lejos de lo que es legal y lo que podemos hacer aquí. Pero bueno, por si hay gente que tiene otras pues, intereses y necesidades de lo que podemos hacer nosotros, que sepa que existen más posibilidades. Para hacer la selección de donantes hay una ley muy clara y unas recomendaciones muy claras de la Sociedad Española de Fertilidad. Hay unos requisitos y una normativa muy serios y que las clínicas nos tomamos a rajatabla porque debe de ser así para garantizar que se sigue la norma y que cumplimos todos los criterios de seguridad para los pacientes. Al final estamos hablando de algo muy serio, estamos escogiendo unos gametos para otra pareja y que ellos no pueden hacer su propia selección, por lo tanto tiene que ser algo muy riguroso y con completa transparencia conforme a lo que dicta la ley. Entonces, las donantes de óvulos deben tener entre 18 y 35 años. Se seleccionan para cada paciente por grupo sanguíneo, características físicas, podemos mirar bastantes cosas, ¿no? Son mujeres jóvenes y sanas. Les hacemos primero una entrevista por enfermería, un cribado inicial, después una entrevista, una visita médica por parte de un ginecólogo con exploración física, con historia personal, con historia familiar. Hacemos analítica, hacemos entrevista con la psicóloga y test psicológicos, pruebas genéticas, ecografía, reserva ovárica. Entonces, con todo esto, si la donante cumple, o la mujer cumple con todos los criterios necesarios por la ley y por los criterios internos de nuestro centro, la aceptamos como donante. Entonces, algo importante es que nosotros en nuestra clínica, por ejemplo, solo realizamos tratamientos con donantes de óvulos que conocemos y seleccionamos nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos evaluar y estamos seguros de cómo se ha hecho todo. Lo hacemos así porque, por un lado, nos da confianza trabajar con donantes que nosotros hemos seleccionado y no con óvulos congelados quizá en otros centros, y por otro lado porque nosotros la gran mayoría de tratamientos los realizamos con óvulos en fresco. Sincronizamos a paciente y a donante para poder hacer un tratamiento de fecundación in vitro con óvulos en fresco, semen en fresco y transferencia del primer embrión en fresco. Esto a nosotros
nos parece algo que es verdad que complica la operativa interna nuestra de sincronización, de control, de programación, pero creemos que es positivo para las tasas de embarazo. En el caso de los donantes de semen, pueden tener entre 18 y 50 años legalmente. Es verdad que más de 40 años nosotros no aceptamos. Igual que las donantes de óvulos, pues hacen primero una entrevista con enfermería, después con nuestro andrólogo, que es el experto en la función reproductiva masculina, historia familiar, historia personal, exploración médica, analítica con enfermedades de transmisión sexual, con los estudios genéticos, el cariotipo los hacemos en cualquier caso, y además hacemos un seminograma, y en el caso de estar bien, les hacemos un FISH en espermatozoides. Esto es un estudio de alteraciones cromosómicas en espermatozoides. Esto no es necesario, pero sabemos que hay un 1% de varones con un seminograma normal con un factor cromosómico oculto. Por lo tanto, lo estudiamos también para tener un poquito más de garantías. En nuestro banco de semen tenemos un banco de semen propio, lo mismo, que solo utilizamos donantes de semen que nosotros conocemos, y tenemos más de 2.000 donantes. Esto es variable, habrá épocas que hay algunos menos, algunos más. ¿Por qué tenemos tanto? Pues porque tenemos donantes, tenemos pacientes de todo tipo de razas, orígenes, etnias, y por lo tanto es importante para podernos ajustar lo máximo posible. Hay que tener en cuenta también que el seleccionar nosotros tanto a donantes de óvulos como de semen nos permite hacer un mejor seguimiento en el futuro. En caso de que nazca un niño con algún tipo de alteración, nace un niño con una enfermedad genética, esto puede pasar de manera natural, sin ningún tipo de técnica de fertilidad, también pasa haciendo técnicas de fertilidad. Por mucho que intentemos controlar, hay mutaciones de novo, hay mutaciones hereditarias que no son controlables porque son extremadamente raras. Entonces, en estos casos, conocer a los donantes y que hayan hecho con nosotros la donación nos permite irles a buscar, contactarles, pedirles si por favor pueden venir a hacer otra muestra de sangre porque necesitamos estudiarlo para ese niño que ha nacido o para esos embriones que hay congelados o para otras familias que puedan haber tenido nacidos con ese mismo donante. Entonces, esto a nosotros nos genera mucha seguridad ya no solo para el presente, sino también para el futuro. Porque, bueno, por suerte son pocas veces, pero cuando haces muchos tratamientos, de vez en cuando salen estas cosas y es importante porque poder ayudar y dar una respuesta a estas familias que han tenido este evento, pues la verdad que para nosotros es necesario. Quería hablar un poquito más en profundidad sobre los estudios genéticos, porque habitualmente hay muchas preguntas sobre esto y además después lo volveré a comentar. El cribado básico genético incluye el cariotipo, el estudio de fibrosis quística, que la ley no nos indica que tenga que ser el 100% del gen. Hay muchas mutaciones en el gen de fibrosis quística, tenemos que cubrir al menos el 75% del riesgo. Pues tenemos que controlar la atrofia muscular espinal, la sordera neurosensorial y las hemoglobinopatías. En donantes de óvulos, además, tenemos que buscar el cromosoma X frágil, o sea, el gen X frágil, y nosotros miramos muchas otras mutaciones que se relacionan con el cromosoma X. En el varón no sería necesario porque si tiene una enfermedad en el cromosoma X, sería enfermo, no sería solo portador. Entonces, esto es necesario para las donantes de óvulos. ¿Cómo seleccionamos en nuestro centro a la paciente con su donante? En nuestra clínica hemos probado muchas cosas. Hemos probado inteligencia artificial, hemos probado programas creados para nosotros específicamente que reconocían la forma de la cara y te buscaban entre las donantes, todo muy informático, muy innovador. Y al final nos hemos dado cuenta que lo que mejor funciona es hacerlo nosotros, es hacerlo los médicos, las enfermeras y todo el equipo que conoce a nuestras donantes. Entonces, lo hace el médico, no el médico solo, el médico con el equipo médico. Hacemos una reunión semanal donde revisamos donantes, pacientes, y lo primero que tenemos en cuenta, lógicamente, tanto en caso de donantes de óvulos como de semen, es las características físicas. Al final, probablemente es lo que más importa a la mayoría de pacientes, no a todos, pero a la mayoría, que se parezca físicamente a mí. Entonces, lo que hacemos es tener fotos de las donantes, fotos de las pacientes, así como de sus parejas, y nos acercamos lo máximo posible a tener a una donante con sus mismas características físicas. Está claro que no tenemos una gemela idéntica de cada paciente, esto es imposible, pero sí
hecho con cariño y con ganas, sí conseguimos un buen matching físico. Después tenemos en cuenta el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo no tiene por qué ser el mismo exactamente. Lo que tiene que ser es compatible para la interacción entre la pareja. Entonces, tiene que tener que la combinación entre la donante y la pareja sea compatible con lo que hubiera tenido la paciente y su pareja. Y después, desde hace unos años, estamos haciendo un test de personalidad. Una cosa son los estudios psicológicos, que hacen la valoración con la psicóloga y los test psicológicos, pero después están los rasgos de la personalidad. La personalidad tiene una base ambiental y de educacional importantísima, pero tiene otra base que sí tiene un componente genético. Entonces, decidimos desde hace ya unos años hacer a todos los donantes y las donantes un test de personalidad y ofrecemos a los pacientes y las pacientes hacer también este test por si quieren, que además de tener en cuenta el parecido físico, tengamos en cuenta estos rasgos de la personalidad. Y todo esto pues lo hacemos con mucho cariño y lo mejor que podemos porque sabemos que es una decisión muy importante para esos pacientes. Aún así, ahí es donde quiero decir que todos conocemos, incluso nosotros mismos, igual alguno no se parecen nada a nuestros padres biológicos, porque después la biología hace lo que quiere. Los hijos, a veces hermanos entre sí, pueden ser idénticos como pueden no tener nada que ver. Y esto nos puede pasar también a nosotros. A veces son idénticos los bebés que nacen a los pacientes, pese a ser de ovodonación o donación de semen, y otras veces, aun siendo de sus propios gametos, pues no se parecen. Bueno, esto puede pasar y hay que saberlo. Aún así, desde las clínicas hacemos lo mejor que podemos para intentar que haya una similitud física en el momento de tener este hijo, ¿no? Y sabemos que es importante. Quería hablar también del test de compatibilidad genética. Disculpadme, se me ha descuadrado un poquito el texto. Esto es algo que dicen, ¿no? Somos compatibles. A día de hoy se habla de muchas cosas de compatibilidad y no quiero entrar porque es un jardín demasiado amplio. Pero hay algo que sí que está claro. Existe un test de compatibilidad genética. A día de hoy hay estudios de enfermedades recesivas, de si somos portadores de una mutación que a nosotros no nos provoca enfermedad porque tenemos un gen sano y un gen enfermo, por lo tanto estamos sanos, pero si nuestra pareja resulta que tiene una mutación en el mismo gen, tenemos un riesgo del 25% de que el bebé herede los dos genes con la mutación y el bebé esté enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de yo, que encuentro una pareja por la calle, seamos incompatibles? Se habla de un 3%. Por lo tanto, un 25% estamos alrededor de, si no hago nada, un 1% de riesgo de bebé enfermo. Esto puede sonar a mucho o puede sonar a poco. Estos estudios poco a poco van bajando de precio. A día de hoy están entre 600 y 900 euros por persona, dependiendo del laboratorio, de la clínica, etcétera, por persona. Y habrá pacientes que lo quieran hacer y pacientes que no lo quieran hacer. ¿Está más indicado hacerlo en una fecundación in vitro que cuando quiero un embarazo natural? No, está igual de indicado. Lo que pasa es que muchas veces esto no se explica hasta que no llegamos a una clínica de fertilidad. Por otro lado, tiene más indicación en caso de hacer una donación de semen o de óvulos, porque es fácil cambiar a un donante por otro, digamos. Oye, yo tengo este estudio genético que le estoy valorando los 420 genes más frecuentes, son a día de hoy, si hacemos el estudio en nuestro centro, de 420 genes más frecuentes que me pueden dar alteración, pues oye, si con este donante soy incompatible, búscame otro. Y entonces pasamos de un riesgo genético de un 1% a un 0,01%. Disminuye mucho. Esto, bueno, explicarlo porque a veces salen las dudas y es importante y es algo que se puede hacer. ¿Es obligatorio, es necesario? No. ¿Es positivo? Sí, como todo. Pero bueno, los pacientes simplemente que sepan los riesgos, los costes y a partir de ahí, pues vosotros podéis decidir. Voy. Ahora. Aquí simplemente es un esquema de cómo funciona el tratamiento de ovodonación en nuestra clínica. Como he dicho, nosotros lo que intentamos hacer es trabajar y trabajamos casi siempre con óvulos en fresco. Para esto lo que hacemos es dar a donante y a receptora la pastilla anticonceptiva. Es la única manera que tenemos de sincronizar y organizar la regla para que ambas la tengan a la vez.
La donante hará la estimulación de óvulos, a la vez la receptora hará la preparación endometrial para recibir el embrión. Cuando vayamos a hacer la punción, avisamos a la pareja masculina, en caso de haberla, para que venga y deje una muestra de semen en fresco, y así utilizamos óvulos en fresco, semen en fresco, cultivamos los embriones y transferimos un embrión en fresco de buena calidad. Si hay embriones extra, que en general tenemos embriones extra, se congelan. De esta manera podemos hacer un tratamiento de ovodonación con óvulos en fresco, semen en fresco y en primera transferencia de embrión en fresco. Sabemos que aunque la congelación de óvulos funciona muy bien y cada vez funciona mejor, si podemos utilizar los óvulos en fresco, a nuestro entender, es más positivo y las tasas de éxito son mejores. Por eso, bueno, pues tenemos este esfuerzo extra interno de programación y coordinación. Las tasas de éxito. Yo sé que hay mucha crítica entre pacientes porque, no, yo es que entro en todas las webs y todas me hablan de un 99% de embarazo. Sí, todo depende de qué mires, ¿no? Nosotros lo que decimos es que tasa de embarazo de todos los tratamientos de ovodonación que hacemos, tras transferir todos los embriones en caso de ser necesario, el 91% de las pacientes consiguen un embarazo. Es verdad que aquí no está incluido la tasa de aborto. Podemos hablar de una tasa de nacido vivo de alrededor del 80%. Si hablamos con 2 o con 3 tratamientos de ovodonación, pues sí, tasa de nacido vivo alrededor del 99%, hay muy pocas parejas. Pero con un tratamiento de cada tratamiento de ovodonación estamos hablando de una tasa de nacido vivo alrededor del 80%, que está muy bien. Son tasas de nacido vivo muy altas, que al final es lo que importa al paciente. No me hables tanto de embarazos, háblame de qué probabilidad tengo yo de tener mi bebé en mi casa cuando acabe todo este proceso. Entonces son unas tasas de embarazo que a día de hoy son muy buenas. Mejoran mucho desde hace años, ¿no? Desde que empezaron las técnicas de fertilidad, pues eran un 10%, un 15%, y ahora estamos hablando ya de una probabilidad muy alta, ya solo con un tratamiento de ovodonación, y si es con varios, pues hay pocas parejas que no lo consigan. No digo ninguna, pero es verdad que hay pocas parejas que no lo consigan. Bueno, como recomendaciones, aparte de esto, importante siempre intentar transferir los embriones de uno en uno. Esto siempre es lo más recomendado y da mejores resultados. Y para acabar, que creo que ya estoy llegando a mi tiempo límite, siempre hay muchas preguntas sobre epigenética, ¿no? Y es cierto que no soy genetista, pero me gusta bastante el tema. Quería hacer una explicación así un poquito rápido, sin entrar en profundidad, pero ¿qué es la epigenética, no? Porque al final el código genético de ADN será de la donante o del donante de semen, eso es indiscutible. Al final es una cadena de letras y es una herencia biológica. Pero desde hace unos años conocemos que existe el epigenoma. El epigenoma lo estudia la epigenética, es la ciencia que estudia en los cambios del ADN que no implican alterar esa cadena de letras. Entonces, esta cadena genética de letras de ADN y de las proteínas que interactúan con ella para que se pueda expresar, cambian dependiendo del ambiente en el que están. Entonces, el mismo gen se puede expresar de una manera o de otra dependiendo del ambiente, de la temperatura, de los alimentos, de múltiples variables. Entonces, el mismo embrión va a ser diferente si lo gesta y lo cría después del nacimiento una pareja que si lo cría otra. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y algunas de estas alteraciones epigenéticas son heredables y se heredan en futuras generaciones. Ejemplos, por ejemplo, la programación fetal y el riesgo de enfermedades. Hay unos estudios muy llamativos de poblaciones en guerra y con restricción alimenticia muy importante en el 1940-1950, que se ha visto que esas mujeres embarazadas con restricción alimenticia muy importante, sus hijos en edad adulta tienen mayores tasas de obesidad, mayor riesgo cardiovascular, mayores tasas de diabetes. Y esas tasas se han visto también en sus nietos.
Y eso solo se puede explicar por la epigenética. Hay otro que es, por ejemplo, la abeja reina, porque hay abejas que son reinas y ponen huevos y tienen toda una colmena y otras que no tienen capacidad de poner huevos. Pues es porque cuando son larvas, a unas les dan alimento en abundancia y entonces sus ovarios se expresan y tienen capacidad de ovular y poner huevos, a las otras no les dan esa alimentación y sus ovarios no son capaces de desarrollarse correctamente. Las mariposas cambian de coloración con las diferentes temporadas. ¿Por qué? Por el calor. El calor modifica cómo sus genes de coloración se expresan. Y otros son los reptiles. Los reptiles, su sexo está definido en el momento en que se desarrollan como embriones dependiendo de las temperaturas en las que se desarrolla ese embrión. Entonces se ha visto que con el aumento de temperaturas que estamos teniendo en el mundo, pues hay mayores tasas de un tipo de sexo o de otro. Entonces, es hasta qué punto la epigenética puede influenciar en el desarrollo de unos genes. Por lo tanto, sí es importante, sí que transmite cosas la madre gestante, aunque no sea biológicamente sus óvulos o su semen. Y esto es tanto antes, o sea, durante el embarazo, antes del parto, como después durante todo el crecimiento del niño. Y bueno, creo que ya me he enrollado bastante y vamos a intentar dejar un poquito de tiempo para las preguntas. Muchas gracias a todos y espero que haya sido interesante al menos una parte. Bueno, pues sí, yo creo que efectivamente a mí por lo menos me ha parecido muy interesante. Si te parece, pues paso a ir leyendo algunas de las preguntas que nos han ido mandando, ¿de acuerdo? Al hilo es un poco de lo que hablamos de la epigenética. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué se transmite realmente al embrión desde el momento en que se realiza la transferencia con ovodonación? ¿Sistema inmunológico y qué más? En realidad el sistema inmunológico no se transmite, el embrión tendrá su sistema inmunológico propio en cuanto se vaya desarrollando. Hasta que lo desarrolle pasarán unas cuantas semanas, probablemente incluso meses, ¿no? Hay una interacción inmunológica entre las proteínas del embrión y el sistema inmune de la madre para identificarlo y permitir la implantación y la tolerancia y no rechazarlo. ¿Qué se transmite? Pues se transmiten nutrientes, se transmite oxígeno, se transmite energía, se transmite la zona de cuidado del embrión, que es ese útero, ¿no? Y después a nivel genético, que probablemente no iba hacia ahí la pregunta, pues transmitimos todo este ambiente bioquímico que envuelve al embrión, estos nutrientes que llegan al embrión, modificarán su metilación, sus histonas, sus histonas, la acetilación. Entonces, hay muchas proteínas que variarán cómo funcionan y cómo se expresan dependiendo de dónde está, de ese vientre materno, ¿no? Por lo tanto, se transmiten muchas cosas de cómo vale esa genética que tiene, cómo la va a expresar ese embrión. Hablando también un poco del tema inmunológico, ¿qué tipo de riesgos? Bueno, me preguntaba un poco por el tema de la preeclampsia. ¿Es cierto que en ovodonación hay más riesgo de sufrir preeclampsia? Hay más riesgo si cogemos los datos de manera cruda, porque al final son pacientes de mayor edad. Por lo tanto, a más edad, más riesgo de preeclampsia, pero de parto prematuro, de diabetes gestacional, de bajo peso al nacer, de cualquier complicación. A más edad obstétrica, mayor edad biológica, mayor riesgo del embarazo, con óvulos propios o con óvulos de donante. Por otro lado, se podría influir, se puede pensar que si al haber ovodonación y al ser unas proteínas de membrana externas y el cuerpo de la mujer estar menos habituado a esas proteínas, haya más riesgo de preeclampsia, pero no es algo que esté completamente demostrado. Todavía hay dudas con respecto a esto. Es más por un tema de edad de las pacientes, que en global tienen mayor edad que las que utilizan óvulos propios. Y aún así los riesgos son bajos
siempre que no haya un factor de riesgo extra de esa mujer que ya haya tenido una preeclampsia, que tenga un problema hipertensivo, que Sí, tenga un problema renal. de acuerdo. Con 35 años y varios fracasos de tratamientos de FIB, todas las pruebas normales, ¿cuándo se recomendaría la donación? Son casos difíciles. Mujeres de menos de 37 años que consigues óvulos, ¿no? Con una reserva ovárica correcta, que las pruebas están bien y aún así no consigues embarazos, es difícil sentarte ante una paciente y decirle, mira, aunque tengas 35 años, pasa ya a ovodonación. Probablemente depende de cómo han sido los fracasos, ¿no? O sea, si es una baja reserva ovárica de 35 años y ya no hay manera, pues cada vez tiene más evidencia, pero si tiene una buena reserva ovárica, 35 años, el- las sensaciones de empujar a la paciente a seguirlo intentando con sus óvulos. Pero también hay un tema psicológico de desgaste emocional, de desgaste económico, que la pareja tiene que poner un punto y final a cada etapa. O sea, al final decir, oye, llevo 3, 4 in vitros, cada pareja es diferente, ¿no? Y ya no hay más. Y hay que estudiar muy bien ese semen, porque, ojo, ¿no? Que es muy fácil decir paso a donación, pero vamos a hacer una visita también con el andrólogo si no lo tenemos claro que la causa es femenina. Entonces, Aquí precisamente hay una pregunta que dice, voy a realizar doble donación. ¿Se debería realizar una evaluación genética para garantizar la calidad de los gametos donados? ya se hace, la ley nos obliga a hacer un estudio genético básico, ¿no? Del cariotipo y de las mutaciones más frecuentes en nuestra población. Se puede hacer el estudio avanzado, el que hemos explicado, el matching genético de 350, 400, 450 Sí, mutaciones, yo creo que dependiendo va del más por aquí la laboratorio. pregunta. A ver, si el riesgo poblacional es de un 1% de bebé enfermo, con dos donantes que ya están diagnosticados para las enfermedades más frecuentes, probablemente el riesgo es inferior al 1%. A partir de ahí, es una valoración de los pacientes, riesgo-coste económico. Por mí, sí, yo prefiero tener testado cuantas más cosas mejor y así evito, bueno, pues cosas que aunque sean infrecuentes puedan pasar. Mi recomendación sí sería hacer el matching genético. Ahora, riesgo inferior al 1% versus el coste y los pacientes que decidan. ¿Qué diferencias hay entre doble donación o adopción de embriones? En la doble donación lo que hacemos es buscar a una donante y a un donante que se parezcan a los pacientes. Los buscamos para ellos, con las características físicas más parecidas que tengamos. Los ponemos en tratamiento para ellos y creamos varios embriones. Probablemente tengan 3, 4 blastocistos de buena calidad. Por lo tanto, por un lado, probablemente hay un mejor matching físico entre esos embriones, esos donantes y los pacientes. Y por otro lado, tienes más probabilidades de tener embriones hermanos en caso de tener, ¿no? En caso de que vaya bien, tendrás embriones hermanos. Que si quieres tener más de un hijo, pues es algo que quizás es importante para ti. En la adopción de embriones son embriones que otras parejas han donado. La mayoría proceden de donantes de óvulos. El semen no siempre puede proceder de un donante de óvulos o de un varón. Aunque los pacientes quieran donarlos, el equipo médico revisa que sean unos embriones con garantías y con seguridad para los pacientes que los reciban. No se aceptan todos los embriones, eso está claro. Y el matching físico, en principio, no será tan ajustado. Sí que miraremos, ¿no? Por supuesto que tengan la misma raza, pero puede no ser un matching de características físicas tan acercado. Y por otro lado, es posible que, que en caso de que todo vaya bien y quieran un segundo hijo, no tengamos un embrión hermano. Es probable que no lo tengamos. Entonces, yo creo que sobre todo hay que tener esas dos consideraciones. Con KIR AA me recomiendan buscar donante C1 específico. Entiendo que esto por encima de las características físicas similares. ¿Tienen una base de datos de donantes clasificados o cómo se hace esa búsqueda? A ver, este es un tema espinoso.
porque es todo el tema de la discusión de la inmunología. Imagino que habrá salido y habrá profesionales o que ha salido o que saldrá en los próximos días diciendo que sí o diciendo que no. A ver, la Sociedad Europea de Fertilidad y la Sociedad Americana de Reproducción Humana no recomiendan el estudio ni del KIR ni del HLA. Y si se ha hecho el estudio, no recomiendan su tratamiento. Y estas son las últimas guías de este verano de la ESRE, la Sociedad Europea de Reproducción. ¿Por qué lo hacemos? No lo sé. Nosotros en nuestro centro no lo hacemos. No lo recomendamos. Porque no tiene evidencia bien hecha o para nosotros los estudios que hay publicados no tienen evidencia suficiente para indicar hacer estos estudios en pacientes ni en donantes. Y no hay evidencia de que los tratamientos que se están dando, porque si preguntáis a 3 inmunólogos recibiréis tres recomendaciones de tratamiento diferentes, y ya no os hablo de pacientes alemanes, ingleses, franceses, o sea, cada país es diferente. Como que no ha demostrado que tenga un beneficio para los pacientes, y son fármacos, algunos de ellos potentes, preferimos no darlos. Aún así, paciente con unos malos resultados previos, que ya ha ido a su inmunólogo, ya le ha dicho que tiene el KIR negativo, que quiere el HLA-C1, podemos estudiar a donantes. Tenemos algún donante que ya nos lo han pedido y ya hemos buscado y ya tenemos algunos donantes identificados C1. Ahora, probablemente si no se ajusta de características físicas, tendremos que estudiar a los que se parezcan físicamente para ver cómo se ajustan y si encontramos el C1. Bueno, se ha hablado de todas las pruebas que se hacen a la donante. Y hay otra pregunta que dice, una vez que ya ha donado, si lo hace más veces, ¿se le vuelven a repetir dichas pruebas? Algunas sí. Sí, se le hace una valoración psicológica, al menos en nuestro centro se le hace cada vez, y se le hace, bueno, ecografía, exploración física, etcétera, y enfermedades de transmisión sexual, antes de cada donación. ¿Hasta cuántas veces se puede donar? 6 veces. Se puede donar, óvulos se pueden donar 6 veces. Independientemente del número No, que bueno, hasta un salga. máximo, sí, hasta un máximo de 6 nacidos en España. De acuerdo. De lo que, claro, lo que se cumpla antes, ¿no? Si, a ver, si de una ovodonación o en 3 ovodonaciones tiene 6 nacidos, pues ya está, queda bloqueada la donante. ¿Con los donantes varones es igual? Con los donantes varones no se pone un límite al número de viales de donación, sino se pone un número al número de nacidos, que son 6 nacidos en España. En las donantes se busca características físicas, grupo sanguíneo, grupo étnico compatible con los receptores, pero aún así hay niños que no se parecen al progenitor, que sí aporta la carga genética. Y sí al que no lo hace, o sea, al revés. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues es que es lo que he dicho, ocurre también de manera natural. O sea, seguro que todos tenemos un hermano al que no nos parecemos en nada o un primo que dices, pero ¿de dónde ha salido? Si no se parece a nadie en toda la familia. Y esto pasa de manera natural, es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que como hemos hecho una donación de óvulos o de semen, estamos ahí escrutinando cada peca del niño o de la niña a ver si se parece a la que tengo o a la que no tengo. Lo comprendo, yo también lo haría. Entiendo esta sensación, ¿no? De ver que... Pero es que podemos haber cogido exactamente la misma persona, una donante o un donante idénticos y que no se parezcan nada, pero como te puede pasar con tus propios óvulos o tu propio esperma. Claro. Es que solo hay que mirar a nuestras familias, nuestros amigos, incluso, lo estaba comentando antes de la sesión con unos compañeros, hay familias, sobre todo en Estados Unidos, familia de mujer o hombre, ¿no? Uno es de raza negra, el otro de raza blanca, y tienen 5 hijos. Y miras, y hay algunos que parecen completamente negros, con el pelo afro, Sí, sí, sí. y hay otros que parecen blancos, casi de Europa del Norte. Y dices, pero si los padres son los mismos, y son hermanos biológicos, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque la genética tiene estas cosas, la genética es caprichosa, que decimos. Entonces, bueno, pues puede pasar. Sí.
Preguntan con respecto a lo que estábamos hablando de los 6 hijos nacidos de donantes, si cuentan los hijos que ese donante pueda tener ya. Sí, sí cuentan. Vale, o sea que si un donante tiene 3, solo podría tener 3 nacidos. Sí. Aquí el conflicto es el contrario. Aquí el conflicto es que los donantes y las donantes en general son jóvenes. Entonces viene a donar una chica, un chico con 24 años, dona, haces los tratamientos, tiene 6 nacidos. ¿Qué le dices a él que no puede tener hijos en el futuro? ¿O a ella? Oye, ahora ya no puedes tener Ya, hijos biológicos porque te los acabo de bloquear yo. No, ya, es ya. es una limitación o algo que a día de hoy pues no está resuelto. Pero bueno, se entiende que cuentan los propios en caso de que los haya tenido antes, ¿no? Si no, pues claro, no le vas a decir tú cuántos vas a tener. ¿Vas a tener dos? Pues es difícil Ya, esta ya. gestión a día de hoy. Pero bueno, sí cuentan los propios en caso de que los tenga cuando empiezan las donaciones. Y esto, preguntan también, es dentro de España, fuera de España. Es decir, si las clínicas tienen oficinas fuera de España, ¿cuántos nacidos puede haber? La ley habla de España. A partir de ahí, cada clínica hará lo que quiera. Nosotros nos lo tomamos en serio. Es verdad que depende un poquito cómo funcione, sí que intentamos repartir y que no haya más de 6 nacidos en global. Y ya que podemos, porque es verdad que en nuestro centro, Institut Marqués, tenemos muchos pacientes de otros países, pues intentas que estos nacidos estén lo más separados posibles, ¿no? Pues si tengo una pareja de Italia, otra de Francia, otra de España, otra de Estados Ujú. Unidos y tal, pues casi mejor, ¿no? Pero esto ya depende de cada centro y de su interpretación de la ley, pero al final está claro que la limitación de los 6 nacidos en España es la que es. Ujú. Hay otra pregunta, dice, tengo miedo de que mi futuro hijo desarrolle una enfermedad mental. ¿Las pruebas que se le realizan a las donantes son seguras? Tengo un conocido que su hijo desarrolló una enfermedad mental de la familia de la donante. A ver, em, ¿sí son seguras las pruebas? Sí. Eh, porque pasan por unos test psicológicos al inicio, tardan 2, 3 horas en completarlos, y después por la entrevista con la psicóloga que las va revisando de manera periódica, ¿no? Las donantes tienen que hacer o sea, nos tienen que explicar toda su historia familiar y esto tiene una validez jurídica y lo firman. Entonces, si nos engañan, esto puede tener repercusiones para ellas. Por lo tanto, en general, dicen la verdad y no nos engañan. Y por otro lado, si la clínica tenía conocimiento de que la donante tenía antecedentes psiquiátricos, no podía haberla cogido. Entonces, yo en general quiero pensar que las clínicas trabajamos todas bien. Me sorprende que de verdad acepten a una donante que tiene unos antecedentes familiares psiquiátricos porque no pueden hacerlo. Y creo que trabajamos bien todos. Por lo tanto, me sorprende y no quiero poner en duda lo que dice la persona que escribe, ¿no? Eh, las clínicas hacemos todo lo que podemos y todo lo que se nos permite y es hacer toda esta anamnesis, esta búsqueda, estos controles, la entrevista con la psicóloga, los test psicológicos. Aún así, hay niños de padres y familias sanas que tienen enfermedades psiquiátricas y puede Ujú. pasar. La mayoría de estas enfermedades son poligénicas o multifactoriales y pueden desarrollarse con el tiempo, pese a que la donante y toda la familia de la donante y del paciente estén sanos. Entonces, no lo sé. Yo entiendo el miedo de que desarrolle esa enfermedad, pero como la tenemos todos los padres que tenemos un hijo, venga de la manera que venga, como si es adoptado, ¿no? Tienes miedo porque quieres que esté sano. Bueno, al hilo de esta pregunta se me ocurre a mí una. Em, ¿Hay algún caso en el que ese niño al nacer desarrolle alguna enfermedad que haga que tengamos que ir a buscar a la familia de la donante o a la donante para, bueno, pues para intentar buscar antecedentes o soluciones o... ¿Sí lo hay? Tenemos casos, sí, tenemos casos. Lo llevo yo personalmente en la clínica con el comité que tenemos de reacciones adversas y si tenemos casos, lógicamente hacemos, bueno, pues por suerte hacemos muchos tratamientos y tenemos muchos bebés nacidos tratamientos en nuestra clínica cada año y pues algún caso aparece de un bebé con una enfermedad, hay un diagnóstico genético. Entonces,
Siempre se estudia primero al padre biológico para saber si viene de ahí o no, y si no viene de ahí vamos a buscar a la donante o al donante de semen, ¿no? En general, la mayor parte de las veces no se encuentra nada, pero si se encuentra algo en la donante, en el donante, lo primero que hacemos es, uno, explicar a la donante qué implicaciones puede tener para ella y para su descendencia. Dos, buscar todos los otros pacientes que han tenido tratamientos con esta donante o con este Ujú. donante y hacer la valoración de, según el riesgo, la enfermedad, si tienen embriones congelados, si tienen niños nacidos, dependiendo de cada caso, cada enfermedad y cada mutación, decidimos si hay que informar. Si hay que informar en el futuro en caso de que quieran transferencia. Si no hay que informar en ningún caso por... Y sí, sí, claro, por suerte pasa muy pocas veces, pero bueno, son situaciones delicadas y que lo miramos con mucho cariño. Claro, pero al decir que conocía un caso en el que había desarrollado una enfermedad mental de la madre, he pensado bueno, cómo se conocía que esa familia tenía esa enfermedad. Es lo que me sorprende, que pueda, o sea, ¿lo saben después y no lo sabían en el momento de la donación? Bueno, puede ser, ¿no? Que se haya desarrollado algo más tarde, pero no sé, no lo sé, es un caso particular y no es lo más habitual. Una donante puede llegar a experimentar implicaciones emocionales. ¿Se ha encontrado algún caso en que la donante, después de estar con la estimulación, medicándose, se haya arrepentido de seguir con el proceso? No. No. No, antes, o sea, durante la donación, no. Y si una donante realiza una donación y los óvulos no se han utilizado y nos dice, me arrepiento y no quiero que los utilicéis, pues no se utilizan, por supuesto. Más falta. Si se arrepiente durante el proceso, pues se cancela, no llega la punción y ya está, y no hay ningún problema. Y si se arrepiente después y todavía no se han utilizado esos óvulos, porque claro, en el momento que se utilizan Claro, ya. y son embriones, ya pasan a ser embriones de esa pareja, ¿no? Ujú. Pero si se arrepiente, los óvulos no se han utilizado, pues por supuesto se habla con ellas, si se guardan para ellas, si se destruyen, lo que ella decida. Pero vamos, por supuesto. Pero no, no, y tampoco hay donantes que vengan años después, ¿no? Llevamos muchos años haciendo tratamiento y nos digan, me siento mal por haber donado o me gustaría contactar con los pacientes. No, no ha pasado, no se ha dado el caso, al menos en nuestro centro. Ujú. Em, Otra pregunta dice, ¿en qué casos se estipula la ley que se podría conocer la identidad de la donante? ¿Existe ese caso? Desconozco probablemente todas las situaciones que la ley pueda hacer excepciones, ¿no? Pero así de entrada no se me ocurre ningún caso. Una cosa es que el juez pueda conocer la identidad o que el juez pueda pedir que se contacte a la donante para pedir X pruebas, ¿no? Pero no veo el motivo para que alguien tenga que conocer la identidad del donante, que no sea el propio centro o como mucho un juez o un perito en caso de que algo se haya hecho mal. Pero para que la donante conozca la identidad de los pacientes o los pacientes conozcan la identidad de la donante, no se me ocurre una situación. En un caso. Y ante posibles patologías, si la donante acepta, ¿podría ayudar a mejorar la calidad de vida del bebé a nivel de órganos, etcétera, o es confidencial y no hay esa posibilidad? En caso de que el niño requiera de un órgano o un trasplante de médula Sí, ósea, entiendo que sí. Entiendo que sí. no me he visto, no lo sé, no creo. O sea, una cosa podría ser que los pacientes contacten con el centro y el centro explique la situación a la donante y se gestione todo de manera anónima, pero no de manera conocida. Eso Ujú. a día de hoy no se podría hacer y vamos, nosotros no lo gestionaríamos así. Si una pareja nos lo pide porque necesita un trasplante de médula ósea para su hijo, haremos todo lo posible por trasladar la información lo mejor posible a la donante para que vaya a testarse a ver si es compatible. Pero, ¿Quién se encarga de eso? ¿La pero Comisión de Reproducción Asistida o quién se encargaría de eso? no me he visto en el caso. La verdad. Pero lo veríamos. Probablemente haríamos una consulta a la Sociedad Española de Fertilidad para que nos indicasen cómo proceder el caso Ujú. llegado, ¿no? Pero no.
En ningún caso sería, ah, pues mira, la donante se llama tal y este es su número de teléfono, llámale tú. No, no, no es serio. Vamos, va contra la ley, pero lo podríamos gestionar nosotros de alguna manera que siguiera siendo anónima. De acuerdo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Voy a ir a por una última pregunta que tenemos en el chat. Dice, ¿la gestación subrogada llegará a España y cuál es su opinión desde el punto de vista médico? Uy, esta es complicada, ¿no? Eh, Sí, la guinda de la charla. claro, esto es para salir después por ahí en Twitter o en el telediario. Doctor dice. Eh, a ver, no lo sé si llegará a España. Parece complicado a día de hoy. Los partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, como de centro, si es que existe, no parecen por la labor de regularizar la gestación subrogada en España. Por lo tanto, en mi opinión, creo que no va a ser legal en España, al menos a corto ni medio plazo. A largo plazo cambia la sociedad y cambian las necesidades y no lo sé. Pero a corto y medio plazo no lo creo. Mi opinión personal me la voy a guardar para mí. Mi opinión profesional, pues creo que una mujer sana, el embarazo es un riesgo, pero si pasara por un comité de trasplantes, por ejemplo, como un trasplante de un hígado o de un riñón de donante vivo, ¿no? Yo le dono el riñón a mi padre o yo le dono el hígado a mi mujer, si pasara por un comité público con abogados, con médicos, con psicólogos, con psiquiatras, con servicios sociales, que valorasen en conjunto la situación y por qué esa mujer quiere donar, con una compensación económica controlada, moderada, y por qué esa paciente quiere acceder a ese recurso. Porque no me apetece tener un embarazo. Eso no existe. No hay mujeres que vayan a una gestación subrogada porque no les apetece un embarazo. Es porque no tengo un útero, porque he tenido un cáncer y me han quitado el útero y no tengo útero. Entonces necesito una gestación subrogada. Y esos son los casos. Pues creo que a nivel profesional se podría estudiar siempre por un comité público con total transparencia y con total seguridad de que la gestante es una mujer joven, sana, que entiende las implicaciones y que va a estar perfectamente controlada y no hay un motivo económico para que lo haga. En esos casos creo que el riesgo es asumible y hay mujeres que lo necesitan. Ahora, si creo que se debe aprobar o no, eso ya es una opinión de cada uno que irá con sus valores, con su formación y con su religión. Claro, por supuesto. Bueno, doctor Márquez, pues muchas gracias por todo. Creo que ha sido una charla de lo más interesante, o por lo menos a mí me lo ha parecido. Espero que a las personas que estaban conectadas también. Nos despedimos ya, aunque la tarde no termina aquí, ahora a las 8. Nos vemos en el canal de Instagram, @redinfertiles con Ares Alma, que es una ilustradora, tatuadora y creadora del proyecto GEA, que es súper interesante, os va a encantar, vamos a hablar de ello. Así que, bueno, pues os esperamos a todos. Muchas gracias de nuevo, doctor, y nada, hasta luego. Gracias a Dios.